¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Un nuevo capítulo de La Voz del Hincha Stream aquí en Grama Media, como siempre, cada lunes a partir de las 9 de la noche para hablar del fútbol de la Liga del Sur. En el día de hoy es un tema particular que vamos a tratar en este editorial y que tiene que ver, o que va a salir de lo habitual. Nosotros generalmente hacemos un poco de resumen de lo que ha pasado el fin de semana. Bueno, en este caso, el editorial tiene que ver con una persona en particular. Esta persona en particular es un técnico de fútbol. Es un técnico de fútbol de origen local, de origen de la Liga del Sur. Estamos hablando de Claudio El Mana Graf. Claudio Graf, que tiene orígenes en Liniers. Claudio Graf, que pudo debutar en el fútbol profesional, pudo hacer una muy buena carrera en el fútbol profesional y que hoy vuelve a los pagos, vuelve a Liniers para dirigir el tercer escalón del fútbol argentino, para dirigir al conjunto de la Avenida Alem 1089. Me paro en esta posición. Nosotros habitualmente, recién lo decíamos fuera de micrófono, no acostumbramos a hablar ni de técnicos ni de jugadores. En algunos casos hemos hablado de algún técnico, podemos poner el ejemplo de Jorge Montesino, por ejemplo, que era un personaje bastante particular, bastante especial, que estuvo a cargo de Sporting. Ahora, intentamos no hablar de técnicos y de jugadores. Y si hay un jugador que no tiene un buen rendimiento, nunca decimos aquel jugador o fulano jugó mal o fulano jugó pésimo. No, fulano no tuvo el rendimiento habitual, fulano no pudo desarrollar su juego, intentando no ser tan crítico con el jugador, porque en definitiva es el que forma parte de este juego y el más importante, ¿no? Lo propio hacemos con los técnicos. Ahora bien, el día jueves a la mañana me llama un colega por teléfono, lo atiendo, me dice: ¿escuchaste lo que dijo Claudio Graf? No, le digo, ¿qué pasó? Claudio Graf estuvo hablando de los periodistas. Bien, le digo, ¿qué es lo que dijo Claudio Graf sobre los periodistas? Bueno, dijo que en realidad él siempre tuvo las puertas abiertas para que los periodistas fueran al complejo, que pudieran ver los entrenamientos, que nunca se negó a una entrevista. Con una mano en el corazón, nosotros seguimos este proceso de Claudio Graf desde el inicio de año, desde el inicio de este torneo Federal A, desde que llegó a la institución, de que comenzó la pretemporada. Y ya en la pretemporada, cuando comienza Claudio Graf, comienza cerrando los entrenamientos a los periodistas. No se conformó con eso Claudio Graf, que también en los partidos amistosos que mantuvo en esa pretemporada, prohibió el ingreso a los periodistas. Uno de ellos fue un partido contra San Francisco, en cancha de San Francisco. O sea que Claudio Graf tuvo el tupé de prohibirle a los periodistas que vayan a ver un partido amistoso de pretemporada entre San Francisco y Liniers en cancha de San Francisco. De hecho, él no lo decía esto. De hecho, siempre envió al jefe de prensa de Liniers, a Leonardo Quinteros, que siempre nos ha atendido de forma extraordinaria desde que estamos haciendo Sintonía Albinegra y siguiendo la campaña de Liniers de local y de visitante en todo el país. Leonardo Quinteros nos dijo, no pueden ir porque no quiere prensa en los partidos amistosos de pretemporada, Claudio Graf. Entonces, Claudio Graf después va a un programa de televisión y dice que en realidad las puertas están abiertas. Lo que hay que intentar es no confundir a la gente, ¿no? Es decir, no tener doble discurso, en definitiva. Si vos querés manejarte de esa manera y querés trabajar a puerta cerrada y le prohibís el ingreso a los periodistas, después no le eches la culpa a los periodistas que no van a ver un entrenamiento tuyo. Te lo digo a vos, Claudio. No te conozco personalmente. Te veo en la cancha, te he cruzado alguna vez, hace mucho tiempo, no me conocés. Pero ir con la mentira, la verdad, a mí no me va. Y me molesta soberanamente porque somos un montón de periodistas, no solamente de este entorno de La Voz del Hincha Stream, no solamente los que hacemos Sintonía Albinegra, un montón de periodistas de medios incluso muchísimo más grandes que este pequeño sitio donde hablamos de fútbol, que piensan exactamente lo mismo. Ahora, la semana pasada te sentaste en un programa de televisión a mentir y a ensuciar a los periodistas. Y en este momento me toca a mí ser corporativo. Porque en realidad vos arrancaste una pretemporada
haciendo que nosotros nos tuviéramos que comunicar con el jefe de prensa de Liniers. No nos dejaba entrar a un partido amistoso de pretemporada. Prohibía el ingreso para los periodistas. Fue pasando el tiempo, con técnicos anteriores que han tenido Liniers. Voy a citar el caso de Nicolás Ballestero, que Nicolás Ballestero asciende del regional amateur a el tercer escalón del fútbol argentino y comienza su desarrollo como técnico de torneo federal A. 2 días antes nos daba la planilla con los 18 jugadores, había 18 en ese momento. 2 días antes. Había una confianza mutua que habíamos podido crear porque no había una barrera como la que ponés vos. Y eso hacía que Nicolás Ballestero tuviera confianza en nosotros porque sabía que nosotros primero no íbamos a divulgar esa lista de 18 jugadores, aunque en el fútbol está todo inventado, absolutamente todo inventado. Hay un montón de técnicos que hemos hablado de esto y nos han dicho, la verdad no sé para qué esconden los jugadores si está todo inventado. En el fútbol está todo inventado. Y es así. Bueno, con Nicolás Ballesteros teníamos la posibilidad de tener 2 días antes los 18 jugadores. Y si había alguna modificación, inclusive con numeración, que a nosotros nos permitía trabajar de otra manera. Te aclaro, por si no estás informado, Claudio, que nosotros hacemos la campaña de Liniers ya hace 5 temporadas. Primero en el regional amateur y ahora en el torneo federal A. Entonces deberíamos, creo yo, tener los 20 jugadores citados con numeración, y yo te puedo asegurar que somos tan buenos profesionales que no se van a enterar nadie. Incluso, para que vos te des una idea, un poquito más allá voy a ir, un poco más allá. Técnicos de otras instituciones que forman parte del Federal A nos pasan la plantilla completa, con numeración, 1 día o 2 días antes. Porque saben que nosotros no la vamos a divulgar, ni siquiera te la vamos a pasar a vos, por más que sea tu rival, no te la vamos a pasar por una cuestión de ética, de reserva, de poder preservar la fuente, y vos no sos capaz de pasarnos a nosotros los 20 jugadores con numeración, salvo que tengas duda hasta último momento de quién poner en cancha, que eso puede pasar también. Si yo me pongo a ver la cantidad de cambios que han habido durante las últimas fechas en el equipo de Liniers, y me tengo que decir, capaz que hay dudas, y por eso no tenemos los 20 jugadores. Nosotros, al igual que el resto, tenemos que esperar 1 hora antes para poder confirmar en planilla, en el medio de la transmisión, poder transcribir en la planilla de trabajo los 11 titulares y los suplentes en el medio de la transmisión. Insisto, colegas tuyos del ámbito local nos confían los 11 titulares y los suplentes con numeración porque saben que no se lo vamos a dar a nadie. Y no solamente eso, sino que no vamos a publicar en nuestra página oficial, en La Voz del Hincha en Facebook, no vamos a publicar la formación hasta 1 hora antes de comenzar el encuentro. O sea, cuando ya el otro equipo tiene la planilla Comet en su poder. De hecho, Alex Lagos, que es quien se encarga de publicar en La Voz del Hincha, en Facebook, y también en las otras redes sociales que tenemos, estamos en el medio de la transmisión y por allí tenemos que seguir trabajando entre estudios, Alan Moreno, con el locutor comercial Marcelo Iriarte, para que Alex pueda subir en ese momento las formaciones que tenemos hace 2 días antes. 2 días antes. No entiendo tu manera de trabajar, no la comparto, y menos voy a compartir que te sientes en un programa de televisión a mentir, como mentiste y dijiste que las puertas estaban abiertas del complejo Sivechi para que te vayan a ver. Hay doble discurso acá, hay doble cara. A principio de año teníamos prohibido el ingreso a los entrenamientos y prohibido el ingreso a los partidos amistosos. ¿Qué querés esconder en un partido amistoso? ¿Qué podés esconder en un partido amistoso de pretemporada? Pero voy a ir más allá, voy a ir a la introducción que hicimos el otro día, en el inicio del partido frente a Germinal de Rawson en el doctor Alejandro Pérez, porque hablábamos, o yo hablaba en particular, que para mí ya era un ciclo cumplido, que para mí ya no había más hilo en el carretel, que no había margen de error, y que si realmente como vos decís,
que querés mucho a la institución, ya deberías haber dado un paso al costado. Ya no te responden los jugadores, Claudio. Fecha 11. Santa Marina 1, Liniers 0. 5 cambios con respecto al empate ante Villamitre. Ingresa Iván Fernández por el Turu Martínez. Jiménez por Leguiza. Roa por Narváez. Ortiz por Vares. Y Sarantonelo por Macubrey. Fecha 12. Liniers 1, Chipoletti 2. 5 cambios tras la derrota en Tandil. El Turu Martínez otra vez ingresa por Iván Fernández. Leguiza otra vez ingresa por Carlos Jiménez. Vares por Lefinir. Narváez por Ortiz. Macubrey por Sarantonelo. Fecha 13. Germinal 1, Liniers 0. 5 cambios respecto a la derrota ante Chipoletti. Fernández por Martínez, o sea que ya estamos haciendo un enroque entre Iván Fernández y el Turu Martínez en 3 partidos en forma consecutiva. Jiménez otra vez por Leguiza. Ortiz por Narváez, Sarraute por Vares y Monteverde por Macubrey. Algunos de estos son por lesión, obviamente, pero no la mayoría. Puedo seguir citando fecha 14, fecha 15, fecha 16. Vamos a hacer más fácil. Mira, fecha 14, 3 cambios respecto a la derrota en Rawson. Fecha 15, 4 cambios respecto a la derrota ante Sol de Mayo. Fecha 16, 4 cambios respecto a la derrota con Olimpo. Fecha 17, 2 cambios con respecto a la victoria ante Círculo. Fecha 19, la 18 tuvo descanso. 4 cambios, la derrota frente a Villamitre 4-1 en el Fortín. 4 cambios con respecto a la derrota ante Sancinena. Fecha 20, Liniers 0, Santa Marina 1. 2 cambios con respecto a la derrota ante Villamitre. Fecha 21, Chipoletti 1, Liniers 0. 5 cambios con respecto a la derrota ante Santa Marina. Fecha 22, Liniers 1, Germinal 3, la última. 4 cambios con respecto a la derrota ante Chipoletti. Yo digo, lo dije el otro día en la introducción, primero que no había más margen de error. Segundo, que si querías a la institución tenías que dar un paso al costado, porque en realidad no hay que pensar con el bolsillo, hay que pensar en la institución y en lo que se viene. Si no tuviste respuestas hasta ahora, tenés que dar un paso al costado. Da la casualidad que los refuerzos que trajiste son refuerzos que corresponden al mismo representante tuyo. Son los refuerzos que deberías haber traído y la verdad es hacer futurología, no lo sé. Realmente no lo sé. Ahora, ¿qué confianza le podés dar vos a los jugadores? Yo no sé nada de fútbol, absolutamente nada de fútbol. Seguramente sabés muchísimo más de fútbol vos que yo, pero ¿qué confianza le podés dar a los jugadores cuando haces 5 cambios por partido? Un oyente mandó un mensaje a la transmisión y dijo, ¿lo escucharon hablar? Otro más que te escuchó hablar en el programa de televisión, y que dijiste que hacías tantos cambios porque en realidad era una forma de tener motivado al plantel que jugaran todos. O sea, si vos tenés un 11 que gana, lo tocás y cambiás 5, 4, 3 o 6 o los que sean para mantener el plantel motivado. Anda a decirle esto a Carlos Bianchi, al muñeco Gallardo, a cualquiera de los técnicos que han triunfado en su rica historia, en su rica carrera, que tiene que mantener al plantel de 35 jugadores contentos y motivados, por eso haces los cambios. Esto es lo que dijo el oyente. Si vos dijiste esto, la verdad, déjame preservarme lo que me queda de opinión si sabés o no sabés de fútbol. Lo que sí sé es que Liniers está pasando un momento pésimo, que con mucho esfuerzo llegó a esta divisional, que con mucho esfuerzo se mantuvo, y que por un capricho de un tipo que no quiere dar un paso al costado, que además nunca nos dio una nota a nosotros como, ahí tenés otra, ¿no? Que dijiste que vos hablabas con todo el mundo. Nunca nos quisiste dar una nota a nosotros en las previas de los partidos de local, y te vimos darle una nota, por ejemplo, al canal de Rawson, en la derrota de Liniers frente a Germinal, hace fechas atrás, a la televisión de Rawson. Doble cara, doble discurso. Ojalá en la vida te vaya fantástico. Yo no me muero por la palabra tuya. O sea, mi vida va a seguir, mi ejercicio del periodismo va a seguir. No me rindo a los pies de nadie, absolutamente de nadie. Por lo tanto, vos de tu carrera y de tu vida podés hacer lo que quieras. Ahora, me parece que tenés que frenar la pelota y ver qué perjuicio le estás haciendo a la institución. Dar un paso al costado
Y una vez que des un paso al costado te vas a dar cuenta, ¿no? Evidentemente los jugadores no tienen confianza. Un jugador que lo pones un partido, lo sacás al otro, lo volvés a poner, lo sacás al otro, que encima hay jugadores que hacés jugar en una posición que no es natural, como Iván Fernández, que insististe de ponerlo de marcador lateral derecho cuando es central, cuando tenías a Julián Taberna en el banco, que no ha tenido actuaciones decepcionantes. No es para sacarlo y dejarlo en el banco o fuera de los 20. Como el partido contra Sancinena en Cerri, que te empezó a pelotear Sancinena, estaba jugando con 3 en el fondo, y tenías 5 cambios, podías hacer un cambio, acomodar la defensa, lo tenías a Nicolás Benavides en el banco, que también hace rato que no juega, no sé, aparecen, desaparecen del banco. Me estoy acordando ahora de Franco Francino, un jugador de primera línea, un jugador que rindió y mucho, que uno no entiende por qué no está dentro de los 20, y no entiende por qué están otros dentro de los 20, pero ya eso es un tema de paladar de cada uno futbolístico. Digo, podrías haber acomodado Taberna en su posición original de 4, lo ponías a Benavides de 3 y lo sacabas a Iván Fernández, porque lo hacés sufrir al pibe también en la posición que juega. En fin, seguramente no sé nada de fútbol, el que sabés y mucho de fútbol sos vos, pero me parece que tendrías que pensar un poco en la institución, pensar en Liniers, pensar en la gente, dar un paso al costado y dejar que este proyecto lo siga otro. Hasta acá no hay resultado.